Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast En lo Práctico, el episodio 10. Campeón, ¿cómo estás? ¿Feliz? Ir en el episodio 10 es un gran logro. ¿Gran logro? Sí, el abrir el corazón en diferentes temas y, bueno, una vez más, juntos. Sí, recordad que estamos en nuestro canal de YouTube de Como Arica y también en Spotify. Nos puedes encontrar como el canal En lo Práctico. Sí, buenísimo, ahí están todos los episodios y hoy día vamos a hablar de un tema buenísimo, sobre la influencia. Eso es fundamental, tanto en la vida diaria como en el reino de Dios, tanto en el mundo como en lo que nos rodea, como también dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Estábamos hablando tras bambalinas de que el concepto de influencia hoy día está muy de la mano con la juventud, ya que han adquirido un concepto que es influencers. Los influencers. ¿Tú sabes, papá, qué es lo que son los influencers? Por lo que sé, son aquellas personas que de una u otra manera marcan tendencias, ¿cierto? En la juventud. Correcto. Y bueno, la idea es marcar tendencia en todos los estratos sociales, pero por ahí va el tema. Sí, son personas que utilizan sus redes sociales para, como tú dices, marcar tendencia. Tienen una característica que tienen muchos seguidores en sus redes sociales. Y las marcas, por ejemplo, en vez de ir a la televisión a hacer un comercial que les va a salir miles de dólares, ellos agarran a 3, 4 jovencitos que tienen más de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de seguidores en sus redes sociales y les dicen, por favor, por ejemplo, una marca de agua, por favor, quiero que en tus historias de Instagram, en tu foto en un video de TikTok que hagas, salgas tomando mi agua. Y yo te voy a dar este dinero. Y es muy impresionante la repercusión que ocurre después de eso. Como me acuerdo que una vez pasó de que Cristiano Ronaldo en una entrevista, después de un partido, sacó la Coca-Cola y sacó esta bebida morena y puso agua. Y dicen que las acciones bajaron en cierto momento, después volvieron a subir, me imagino, pero bajaron por causa de estas personas que tienen mucha influencia. Pero resulta que si nos ponemos a analizar todo esto, gran parte de estos influencers tienen una influencia como muy vacía, muy superficial. Claro, primero es que la plataforma está hecha, ¿cierto? Las redes sociales que antes no existían, hoy día están como una plataforma para que cualquiera que tenga facilidades de palabra y se destaque en algún aspecto, definitivamente ya se hace conocido y tiene seguidores, porque hacerse seguidor de alguien está a un paso de un botón en el fondo. Correcto. A un dedo. Claro. Y interesante. Ahora, el tema es si acaso tu grado de influencia es positivo o es negativo, porque también el tema es cómo yo voy a ejercer influencia en la vida de las personas. Y yo creo que estamos hablando acá de esta acción de poder bendecir de traer un bien a los demás con nuestra vida, con lo que decimos, con lo que mostramos, ¿no? Sí. Por ahí va el tema. Sí, sí. Una vez aprendí de que uno no tiene que morir de viejo o por viejo, sino que uno, bueno, no sé si es lo mismo, pero la frase es así: no mueras de viejo, no mueras viejo, muere vacío. Es decir, que todo el contenido que tú tienes de Dios, al momento en que el Señor, como decía mi primo, se acuerde de ti, tú tendrías que haber vaciado ese contenido en otras personas. En la próxima generación, en personas que están contigo, que caminaron contigo. La influencia en nosotros, podríamos hablar de mentoreo, ¿sí? De cuando Jesús también le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso también podríamos hablar de influencia. Sí. Es inevitable repasar algunas cosas, como por ejemplo lo que más de alguna vez estuvimos compartiendo, que uno nace 3 veces, ¿cierto? Nace a esta vida por un designio de Dios, y en ese designio de Dios, cuando uno nace tan especial, tan único,
8.000 millones de personas en el planeta Tierra, nadie como uno, ¿cierto? Ajá. Las huellas digitales lo demuestran, el código genético lo demuestra, el tono de la voz lo demuestra, el iris de los ojos lo demuestra, etc. Y descubrimos entonces que esa elección de Dios, al ponernos acá, nos pone con dones, talentos, habilidades que son únicos. Sí. Y entonces eso nos hace personas únicas. Y obviamente cuando nosotros entonces nos pasa lo segundo, que yo digo el segundo nacimiento es el nacer de nuevo, eso es maravilloso porque ya el poder, por así decir, lo que marchita tu vida, el pecado que marchita tu vida, ya no te controla cuando tú naces de nuevo. Pero aún así, habiendo nacido de nuevo, uno necesita experimentar el tercer nacimiento, que es nacer al propósito. Sí. Y cuando uno nace al propósito, ahí es esto de decir, mira, poseo todo lo que poseo, Dios me puso aquí y hoy día entonces yo quiero entender que mi misión en la tierra es traer bendición a la gente. Ajá. Y eso tiene que ver con influir. Voy a hacer uso en lo posible de todo el potencial que Dios me ha dado. ¿A eso te refieres tú con morir vacío? O sea, no, alguien dijo que el lugar más rico de la tierra o los lugares más ricos de la tierra son los cementerios. Los cementerios. ¿Por qué? Porque ahí estarían los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, los inventos que nunca se realizaron, los descubrimientos a ver posibles soluciones para enfermedades que nunca se descubrieron. ¿Por qué? Porque las personas que poseían esos dones y esos talentos rehusaron asumir responsabilidad sobre la habilidad que tenían. Claro. Ajá. Y sé que me metí varios conceptos ahí, pero interesante el tema de que uno se sabe que ha sido, tiene una misión de verdad de influir para bien en las personas. Y ahí viene entonces la idea del aprendiz y el alumno, del aprendiz, perdón, y el mentor. Correcto. Entonces a lo mejor ya podemos entrar. Sí, el mentoreo es fundamental en la vida de nosotros. Yo creo que todos podríamos decir y dar testimonio de cuántas personas han sido los mentores de nuestra vida. Ajá. Y eso es algo hermoso porque una vez yo aprendí de ti de que cada uno también permite, al igual que la amistad que estuvimos hablando, que uno puede elegir sus amigos, también uno puede elegir los mentores que uno tiene. Ajá. Y eso es una bendición, poder a través de libros incluso ser mentoreado por personas que tal vez uno no conoce, pero sí conoce sus enseñanzas. Y también hay otro tipo de mentoreo, que es el mentoreo diario, el de estar juntos. Es de que tal vez tú, como mi papá, no has escrito un libro que yo pueda leer y aprender de ti, pero yo he visto tu vida y he caminado contigo. Entonces, eso del mentoreo es algo que tiene que estar, y yo creo esto, tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. Aprendí que los mentores son maestros de sabiduría. Ajá. Y que el mayor mentor para nuestras vidas, los cristianos, es el Espíritu Santo. Correcto. Sin embargo, también hay otro tipo de mentores, seres humanos, algunos que vendrán y saldrán de tu vida, vendrán en algunas temporadas, pero hay otros que se van a quedar por más tiempo. Sí. E incluso hay algunos que probablemente se van a quedar toda su vida, ¿no? Entonces, interesante el tema del mentoreo, porque para que haya un mentor, primero uno tiene que tener un corazón enseñable, uno tiene que querer aprender. Claro. De verdad que tener mentor es algo que Dios ideó, ¿eh? Es algo que Dios ideó. Imagínate, hagamos un recorrido rápido. A ver, Josué fue mentoreado por Moisés. Correcto. Eliseo fue mentoreado por Elías. David fue mentoreado por Samuel. Pablo fue mentoreado por Bernabé. Los discípulos fueron mentoreados por Jesús. Y el Padre mentoreó al Hijo. Claro. Entonces, y Pablo, luego hablando con Tito, Timoteo, ¿cierto? Les dice, chicos, lo que ustedes oyeron de mí ante muchos testigos, esto encarguen a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Correcto. Entonces Pablo está señalando que la forma que usó Jesús de impartirse en estos 3 años y medio en sus discípulos, en sus 12 discípulos,
era algo que debería de repetirse con las próximas generaciones. Wow. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, esto que tú aprendiste de mí, y más de alguna vez dijo, y lo que viste y oíste, esto haz. Y también enséñaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Está hablando de una visión multigeneracional. Entonces el mentoreo es una práctica que no se debe perder en medio de nosotros, porque hay una gran diferencia entre el que simplemente asistió a una congregación y el otro que entendió que el discipulado, que otra manera de decir mentoreo, Sí. Es algo que Dios estableció para la madurez de cada uno de nosotros. Wow. El mentoreo, obviamente, como estábamos repitiendo, es la influencia, es influenciar, influir en personas. Y tú dijiste algo fundamental, de que el discipulado, yo creo que se da en personas que están plantadas en la congregación, en la iglesia. Ajá. Porque podemos cometer el error de siempre vivir una vida, entre comillas, cristiana, pero nunca estar plantado en algún lugar. Ajá. La otra vez estuve conversando con una persona y entre los dos aprendíamos esto, de que es necesario estar plantado en un lugar, porque ahí es donde uno desarrolla su carácter. Es necesario pasar buenos momentos en tu congregación, pasar malos momentos en tu congregación. Es necesario muchas veces llevarte bien con personas y tener alguna vez alguna dificultad, algún choque con otra, porque ahí va uno, obviamente, y solucionar eso, porque ahí uno va generando el carácter, madurando, y también a través de toda esa experiencia uno puede ser mentor más adelante, pero recibe mentoreo, recibe influencia de personas que están capacitadas para eso. Sí. Fíjate que la iglesia está llamada a ser el más grande laboratorio nuestro para crecer. Wow. El Señor lo ideó así. Como un centro de entrenamiento. Sí, además de ser familia, ¿no? Ajá. Pero es ahí donde nosotros aprendemos las virtudes cristianas. Es ahí donde podemos ejercitar nuestro amor hacia el prójimo, el servicio, la humildad. A ver, mi primer mentor, yo me recuerdo, fue Rubén. Hablé en el programa pasado, aun cuando hubo personas que influyeron en mi vida, como los pastores que tuve antes de conocer a Rubén. Hay un pastor que era metodista, el pastor Sergio Loyola, por así decir. Sí. Me recuerdo en mis primeros años, él me invitaba a ir a los pueblos jóvenes, que se llamaban, eran como poblaciones que estaban surgiendo, a predicar. Yo aquí en la ciudad de Arica íbamos a Tacna, y fui con él a distintos lugares a abrir obra, por así decir, a ganar gente, a hablarles del Señor. Entonces tuve una mentoría por el ejemplo que me daba él, y en el camino conversábamos y todo. Pero luego tuve la experiencia de conocer entonces a Rubén en la ciudad de Calama, y con él ya fue un tipo de mentoría, de aprender, de escucharlo, de leer sus libros y viajar con él. Wow. Me recuerdo que más de alguna vez conocimos a un precioso amigo nuestro que ya se graduó, me refiero a Mauricio Soria de Bolivia, que al poquito tiempo de habernos conocido en La Paz, vino desde La Paz a Calama para estar con nosotros. Él venía a discipularse. Claro. Él quería mentoría. Entonces llegó ya a 2 días o 3 días. Rubén estaba pintando, bueno, Rubén lo recibió en su casa, y él estaba pintando el pasillo. Sí. Y entonces le pidió que Mauricio le ayude a pintar, y ya después de haber estado conversando varias cosas, le pregunta Mauricio a Rubén, ¿cuándo comienza el discipulado? Ajá. Y entonces Rubén le dice que ya comenzó desde que tú llegaste. Sí. Esto es discipulado, es estar juntos, Sí. es el conversar, es yendo en el camino. Me acuerdo, una vez también nuestro querido amigo Mauri contó una experiencia de que con el mismo pastor Rubén, ahora se deben estar riendo los dos en el cielo de esto, que estuvo ahí y el pastor Mauricio le pidió que le enseñara sobre el liberar.
sobre la liberación. Ajá. Entonces el Mauri dice que fue al supermercado, se compró un cuadernito, se compró sus lápices, su marcador ahí para subrayar, todo, y llegó como el primer día de la lección de la liberación, preparado para anotar versículos, todo. Y el pastor Rubén le dijo, ya vamos, quiero que me acompañes porque vamos a ir a liberar a una hermana que ha estado pasando por situaciones. Y el Mauri decía, oye, pero si yo venía preparado para aprender en el libro. Sí. No, si acá se aprende así, digamos. Eso es lo que tú dices. Claro. Y lo podemos ver en toda la escritura. El Señor hacía eso con sus discípulos. Claro, hay gente que piensa que, a ver, porque es inevitable no hablar de discipulado si vamos a hablar de mentoría. Correcto. Y luego vamos a hablar de honra. Ajá. Definitivamente Jesús, a los seguidores de Jesús se les llamaba los del camino. Wow. Increíble, ¿eh? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Luego en el libro de los Hechos te vas a dar cuenta que en varias ocasiones se refieren a los seguidores de Cristo como los del camino. Claro. Porque ellos entendían entonces que discipulado nunca fue un curso. Discipulado era un estilo de vida, era un compartir, era un abrir el corazón, era un descubrir juntos. Ahora, en el tiempo, el que es el mentor sabe que su misión es conectar al aprendiz, vamos a decir así, con su asignación, con su propósito, con su destino. Sí. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Y a veces requiere que otro te señale la senda, que te ayude. Todos nosotros hemos llegado a algún lugar, no por nuestras propias fuerzas nomás. Siempre hubo gente, siempre Dios va a usar gente para que nos abran espacios, para que nos validen, para que nos aconsejen, para que nos corrijan y para que nos señalen la senda. Claro. Yo creo que el verdadero mentor, el que entiende la misión de mentoreo, es el que sabe que tiene que, a los que Dios puso bajo su cuidado, por así decir, bajo su responsabilidad. El mentor no necesita gente alrededor de él para él validarse. Ajá. El mentor sabe que su misión es como un director técnico. Correcto. Que tiene que descubrir las habilidades y capacidades del pupilo o del alumno, del discípulo, y generar las condiciones para que éste se desarrolle. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en cuanto al tema mentoría. Buenísimo. ¿No? Hablando de mentoría de influencia, porque pues. ese es el concepto como general. Hablando también, tras bambalinas, me dijiste algo importante sobre que podemos ver ejemplos en las carreras de las Olimpiadas. Ajá. De que a mí me gusta ver las carreras y la paso muy bien viendo estas carreras. Yo creo que a ti igual, estas carreras que son por equipos. Porque si bien el atletismo muchas veces es muy individual, pero cuando hay carreras por equipos, 400 metros, 100 metros, 4 por 100 se llama, 4 personas corriendo 100 metros, toda la cancha. Y en el momento en que hay un traspaso de la estafeta, que es este palito que se pasa. También se le llama testimonio. El testimonio, sí. Ahí podemos ver un ejemplo que me gustaría que tú lo expliques de qué es lo que es también el mentoreo, la influencia. Sí. Y el traspaso como generacional también. Sí. Bueno, en esta carrera siempre hay alguien esperando a otro que ya va corriendo la carrera. Correcto. Pero el que va a entregar, el que va corriendo la carrera, el que va a entregar el testimonio, no le entrega solamente cuando llega ahí al punto de contacto, sino que corren juntos una buena etapa hasta luego entregar el testimonio. Sí. Yo creo que es muy decidor ese ejemplo, porque a eso estamos llamados. Primero, a ver, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios aprenderá de sus costumbres. Sí. Entonces es súper importante que no solamente haya un buen mentor, sino que también haya un buen discípulo, un buen aprendiz. Pensemos, Abraham tuvo un sobrino llamado Lot, y por el hecho de estar asociado simplemente Lot con Abraham ya fue bendecido, pero la historia muestra que Lot no fue un buen discípulo. No absorbió del espíritu de su mentor. Wow. No es un asunto simplemente de yo querer aprender de mi mentor,
sino también de poder absorber su ADN. Estamos creyendo que el mentor es una persona no perfecta, pero coherente y consecuente. Eso es lo único que te da autoridad. La autoridad de vida es lo más importante en el discipulado, en el mentoreo. No es la edad que tengas, el tiempo que tengas o el título que tengas, sino que lo que te da solidez y autoridad es que lo que tú vas a enseñar primero lo estás mostrando, lo practicas. Pero hay gente que a pesar de que tú le puedas mostrar todos estos ejemplos, igual ellos no replican eso. Ajá. Yo me he dado cuenta con el tema de la hospitalidad. Yo conocí gente que nunca fue hospitalaria y a pesar de que durante mi vida he mostrado hospitalidad, no han copiado eso. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces aquí no se trata solamente de un buen mentor, se trata de un buen discípulo. Correcto. Lot se farrió la posibilidad de aprender con Abraham, ¿no? Los discípulos estuvieron con Jesús y Judas se farrió la posibilidad. Judas tuvo, el mismo mentor que tuvo Juan, pero no absorbió con el mismo ADN. Por lo tanto, no es solamente que yo tenga a alguien quien sea, por así decir, entre comillas, otro término que usamos, mi cobertura. Es que yo quiero aprender con esa persona. Correcto. Porque esa persona está brindando su vida, esa persona está brindando su tiempo, esa persona está impartiéndose en mí, está ocupando su tiempo valioso. Yo en el tiempo he valorado mucho lo que Rubén hizo junto con Pauli y con nosotros. Rubén y Pauli invirtieron en nuestras vidas. Porque no solamente fue un pequeño consejito, es viajar juntos, es recibirnos en su casa, es abrirnos el corazón, es brindarnos los accesos, es que nos validaron. Wow. Nos validaron para que nosotros fuésemos por otros reconocidos como presbíteros. Entonces yo creo que sí, así tiene que ser. Por Josué habló Moisés, por Eliseo habló Elías, por Pablo habló Bernabé, por Tito y Timoteo habló Pablo, por los discípulos habló Jesús, por Jesús habló el Padre. La pregunta sería a los que me están escuchando, ¿quién habla por ustedes? Wow. No estoy hablando cuántos años llevas en una denominación. Estoy hablando si tu corazón ha sido correcto. Si has tenido una actitud correcta. Yo hasta ahora, después que partió mi amigo, bueno, antes ya hubo un cambio de cobertura para mí. Y hasta ahora ha sido mi pastor Cristian. Claro. Y yo he entendido que no es él que me tiene que buscar a mí. Yo soy el que tengo que buscarlo a él si quiero ser coherente con lo que enseño. Buenísimo. Yo creo que hay un principio que se maneja, que gravita en este tema, y es el principio de la autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Sí. Por eso que se justifica tanto el hecho del discipulado. Por eso que discipulado no debería de ser opcional. Sí. Por eso que querer tener mentor es algo muy importante para el desarrollo y el crecimiento de la vida. Sí, podríamos también modificar eso de, como estamos hablando también de la influencia, nadie puede ejercer una buena influencia si es que no se deja influenciar de buena manera. Sí, exactamente. Eso es. Me llama mucho la atención lo que dijiste de que la verdadera influencia es el traspasar el ADN. Ajá. Eso es fundamental porque, vuelvo a repetir, hoy estamos en un sistema, en un ambiente, en un tiempo tan superficial de que todo lo que la gente todo el contenido que la gente recibe de influencia es muy vacío. No tiene sustancia, no tiene algo firme en que establecerse. Eso me llamó mucho la atención. Y la otra cosa también que me llamó la atención de lo que dijiste es que muchas veces no es responsabilidad tanto del que influencia, sino que el que recibe la influencia. No solamente responsabilidad del mentor, sino que del discípulo. Y hemos estado viendo con mi esposa nuevamente la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. No sé, tú no eres tan de esas películas, te conozco, pero es muy buena porque
ahí habla sobre, bueno, es como una cultura, y habla sobre maestros y aprendices, los Jedi con los Padawan, y hay como dos bandos, los Sith y los Jedi. Los Jedi son los buenos, los Sith son los malos. Pero cada uno tiene su discípulo, su aprendiz. Y dentro de esta historia aparece un pequeñito que se llama Anakin Skywalker, que es lo destacan porque desde chiquitito tenía como el potencial para ser el mejor Jedi, el mejor maestro, y que iba a regular y a balancear la fuerza, que la fuerza es como que todo lo que le rodea a este tema. Pero tenía un mentor, ese mentor murió, y después lo toma Obi-Wan Kenobi, que es el mentor de Anakin Skywalker. Y Obi-Wan Kenobi es un excelente mentor, pero resulta que Anakin crece y por diferentes circunstancias, y porque en su corazón había duda, temor, miedo, se va al lado oscuro. Y voy a spoilear para los que no han visto, pero él después se transforma en el enemigo como mayor de la saga, que es Darth Vader, que es el malo. Pero después, en las próximas películas, que salieron antes, pero bueno, ese otro orden también, porque el director la sacó antes, la última, y sacó después las primeras. Obi-Wan Kenobi tiene la oportunidad de mentorear al hijo de Anakin Skywalker, que es Luke Skywalker. Y Luke Skywalker logra lo que el papá no logró, que era darle equilibrio a la fuerza, por causa del mentoreo del mismo. Entonces podemos ver en esta enseñanza, en lo bíblico, podemos ver lo que tú dijiste, de que Obi-Wan tuvo la oportunidad de mentorear a dos personas y las dos personas dieron resultados diferentes. Sí. Por causa de la actitud del corazón que había tanto en Luke Skywalker y en Anakin Skywalker, que decidió por el lado oscuro, digamos, por celos, por tratar de sentirse superior, porque supuestamente él se sentía pisoteado por su mentor. Se sentía que su mentor no la avalaba, y al contrario, era que lo estaba trabajando, y estaba trabajando esas cosas que habían en su corazón para que fuera un buen mentor. Ajá. Entonces eso me llamó mucho la atención. Fíjate que, a ver, nosotros llegamos en la vida armados a nuestra manera. Ajá. Y yo digo que lo más difícil no es aprender en la vida cristiana, sino desaprender lo mal aprendido. Wow. Cuando nosotros hemos descuidado el discipulado, lo hemos remitido a un cursito, obviamente que no sabemos para dónde va la micro, y como consecuencia tenemos un grupo de personas que más bien son como un parvulario, sin desarrollo, sin madurez, sin crecimiento. Discipulado o mentoría fue ideado por el Señor, definitivamente. Y de hecho todos tenemos la capacidad de influir. Influir de distintas formas. Claro. Los cambios deberían de darse por influencia, por eso la coherencia es súper importante. Por eso entonces hay gente que en todo debemos ser coherentes. Lo peor, el más grande daño que tú puedes provocar a tu propia vida es estar consciente que enseñas algo que tú mismo no estás practicando. Wow. Eso influencia vacía. Eso es un daño terrible a tu carácter. Ajá. El que enseñe que, por ejemplo, si yo enseño que hay que dar y no doy, claro. Si enseño que hay que diezmar y no diezmo, si enseño que tengo que hablar bien de mis amigos y por detrás hablo mal de ellos. Claro. Es como el papá que le dice al hijo, no hay que mentir, no hay que mentir, no hay que mentir, y después llaman y el hijo, papá, te busca, no, dile que no estoy. Definitivamente, yo creo que el cristianismo está basado en la coherencia. Ajá. Porque si yo no soy capaz de demostrar con mi vida algo que estoy enseñando, el tema es claro, no resultó para mí. Entonces, como no resultó para mí, obviamente, ¿cómo yo puedo pretender que le resulte al otro? Sí. Ahora, hay verdades que van a funcionar por ser verdades. Yo las practique o no las practique, van a ser igual verdades. Sí. Pero no puede ser que la canción sea buena y el cantante sea malo. Claro. ¿Ves? Y eso fue lo que más recriminó Jesús a los fariseos. Correcto. Él no fue severo con la prostituta. Él no fue severo con los cobradores de impuestos, comía con pecadores,
pero fue severo con aquellos que de una u otra manera manifestaban ser de una manera y eran otra. Sí. Ahora, entonces el tema de la mentoría es súper importante. O sea, en las iglesias todas deberíamos de trabajar de esta manera, o sea, claro, invertirnos en gente para que esa gente luego se invierta en otros. Sí. Y no necesariamente un mentor tiene que ser alguien que le enseñe Biblia al otro, pero sí que le enseñe valores y principios. Wow. Nosotros en esta casa, no todos los discipuladores enseñan Biblia, porque tenemos una escuela de Biblia, Sí. pero sí todos los discipuladores y discipuladores estamos llamados a modelar. Correcto. Estamos llamados a ser coherentes y ayudar a otras personas a lograr sus objetivos. Sí, buenísimo, buenísimo. Para ir cerrando, yo creo que podríamos tocar algunas prácticas de influencia, como este podcast se llama En lo Práctico. ¿Cómo yo puedo ser influenciado de buena manera y cómo yo puedo influenciar de buena manera a mi entorno y a mis próximas generaciones? Cosas como prácticas Sí. que podríamos decirle a los que nos están escuchando. A ver, encontrar mentores no es fácil. Ajá. Es triste que a veces hay gente que no quiere ser mentor porque no quieren esforzarse para ser coherentes y consecuentes con sus propias vidas. Wow. Entonces podríamos decir que para mentorear hay que ser coherente, por supuesto, con su vida. Sí, pues. Sí. Es algo práctico. Y claro, y cómo yo puedo mostrar es que tengo que dejarme mentorear. Ajá. Por eso las iglesias necesitamos tener formas de poner a uno bajo otro y otro y otro para que le ayuden en la vida a los que vienen llegando. Sí. Es como el hermano mayor que tendrá que ayudar a los hermanos menores. Sí, un sistema de cuidado. Sí, tiene de que haber un contención. sistema de cuidado. Porque mientras tenemos un sistema simplemente de no... Porque esto también nos da la idea de ser familia. Claro. Ya en una familia yo sé quién es el mayor, quién es el menor, quién es la guagua. En la iglesia debería de ser exactamente lo mismo. Sí. A quienes respetamos. Hay personas que por su trayectoria, por su calidad de vida, por sus prácticas, uno los respeta de inmediato. En la práctica, yo creo que ojalá las congregaciones todas pudiésemos tener esta forma de ir aprendiendo unos de otros, porque es la única manera de poder saber que soy cuidado. Sí. Yo opino de que uno tiene que siempre querer aprender. Correcto. Y aprender de personas. Pero también yo aprendí, mira, Dios te enseña por las circunstancias. Ajá. Dios te enseña, hasta las tentaciones, Dios nos las envía, pero te van a enseñar. Sí. O sea, es la tentación entendida como una invitación a pecar. Sí. Entonces, cuando soy invitado a pecar, yo puedo decir sí o no. Correcto. Y ahí voy aprendiendo. Otra manera de crecer es a través de la palabra. Y ahí tengo que ser una persona que lea mucho la palabra. Otra manera es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo, que nunca se contradice con la palabra. Y también siempre Dios usará personas. Wow. Personas para mentorearme. No todas las gentes son expertas en las mismas áreas. Por eso que yo tengo mentores del Espíritu Santo, por ejemplo. Sí. Y que me hablan. Tengo algunos autores que enseñan sobre la intimidad con Dios, Wow. sobre la relación con el Espíritu Santo. Pero también tengo otros mentores que enseñan sobre la fe. Tú dices mentores de personas que han escrito libros en base Sí, a eso y tú sí. has comprado esos libros. Yo he comprado esos libros y Ajá. dedico tiempo a leer esos libros. Wow. Hay uno muy bueno, el Miles Monroe, que falleció. Sí. Él enseñaba precisamente de que depende de quién está sobre tu vida, depende del tiraje que vas a tener tú y tu familia. Claro. Por lo tanto, no es así nomás tan fácil a quien yo pongo bajo sobre mi vida, como un pastor, como alguien. Entonces, no es así nomás que yo digo, mire, ya usted tiene autoridad sobre mí, así nomás. Tiene que ser algo en donde yo ojalá mire bien antes de meterme debajo de la cobertura. Hay mucha gente dañada por el mal uso de la autoridad. Claro. Y yo creo que también una de las cosas como prácticas de influencia es que tengo que luchar contra el orgullo, el corazón humilde, porque aprender de alguien es un desarrollo de humildad también. Sí. Es de ser corregido. Entonces yo creo que esas cosas también en práctica es permitir ser corregido, luchar contra el orgullo y contra la comparación,
tener un corazón humilde de recepción para ser bien orientado. Sí, mostrar la mano seca. Mostrar la mano seca, eso confesar también. Sí. Eso es, mira, ¿por qué es importante un mentor? Porque tú no le puedes abrir el corazón a medio mundo. Sí. Pero si hay un mentor asignado hacia ti, entonces tú en el camino vas conociéndola y tienes la posibilidad, conociéndolo o conociéndola, si eres mujer a mujer, hombre a hombre, tienes la posibilidad de abrir el corazón. Es lo que nosotros señalamos como mostrar la mano seca. Sí. El que encubre su pecado no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El consejo que da Pablo a los mentores es que nosotros tenemos que corregir con humildad, con mansedumbre, porque no sea que nosotros mismos también seamos tentados. Sí. Entonces está todo eso del poder encontrar esta gente a la que puedas tú confiar, abrirle el corazón y esa persona te pueda ayudar, ¿no? Yo sé que no es fácil a veces que se dé esto de la mentoría. Sin embargo, hay un punto que a lo mejor no hemos tocado, a lo mejor tendríamos que tocarlo en otro programa, sería el tema de la honra. Ajá. Porque es importante honrar a las personas que se han brindado hacia nosotros. Sí. ¿Y cómo hay que honrarlas? ¿Y cuál es el lenguaje de la honra? Sí. De eso, hombre, tenemos muy poco entendimiento. Hoy día en mi país dicen que uno de los países que tiene más denominaciones comparado con un montón de otros. Buenísimo. Y todos productos de divisiones. Claro. Y eso es el resultado de la deshonra. Sí. De ese que se creyó que su mentor ya no le puede dar más y que esas son suficientes razones como para dividir en la iglesia y luego ponerse la mano en la cabeza y darse un título y abrir su propio rebaño. Ese es otro tema que podríamos conversar en otro episodio, pero yo creo que lo último que dijimos, esas cosas prácticas, son para comprender de que el ser influenciado, el ser mentoreado es importante, y yo creo que cumpliendo todas estas cositas uno va a poder llegar a ser una persona de influencia, obviamente con un respaldo, un fundamento estable en el Señor, y así poder seguir bendiciendo a las demás generaciones, que eso es fundamental. Sí. Estuvo buenísimo esta conversación. Queremos invitar a todas las personas a que nos continúen viendo estos videos, estos episodios, estos capítulos también en Spotify, escuchándolos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue En lo Práctico, el podcast de comunidad. Nos vemos, muchas gracias. Gracias.